Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Y ahora el pastor Bayless Conley. Quiero hablarles hoy sobre buscar y recuperar cosas que se perdieron o cosas que el enemigo robó. Vamos a verlo en 1 Samuel, capítulo 30. Vayan ahí conmigo, por favor. Hay una historia fascinante ahí sobre David y es al inicio de su vida, antes de que fuera reconocido como rey de Israel, cuando él aún huía de Saúl. Y al estudiar esto encontraremos unos principios vitales que nos ayudarán a recuperar las cosas perdidas y robadas. Y voy a comenzar en el verso 1. Leeré hasta el verso 19. Esta historia tiene muchas facetas impresionantes. Quiero que pongan mucha atención. Pasó que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían invadido el Negev y Siclag. Luego de atacar e incendiar Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y los que estaban ahí, de grande a pequeño. No mataron a nadie, se los llevaron y se fueron. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, había sido quemada y sus esposas, hijos e hijas habían sido cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas para llorar. También las dos esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel, habían caído prisioneras. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: por favor, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda? ¿Los voy a alcanzar? Le respondió el Señor: persíguelos. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor, donde se quedaron rezagados algunos. Así que David continuó con 400 hombres. 200 se quedaron atrás porque estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo de Besor. Se encontraron con un egipcio en el campo y se lo llevaron a David. Y le ofrecieron de comer y le ofrecieron de beber. Y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de pasas. En cuanto comió, recobró las fuerzas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. Le preguntó David: ¿a quién perteneces? ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió, esclavo de una amalecita. Mi amo me abandonó porque hace 3 días caí enfermo. Habíamos invadido la región sur de los quereteos, en el territorio perteneciente a Judá, y en el área sur de Caleb, e incendiamos Siclag también. Le dijo David: guíanos a donde están estos bandidos. Suplicó el egipcio: júrenme por Dios que no me matará, ni me entregará a mi amo, y yo lo llevo a donde está la banda. Cuando llegaron, allí estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta el siguiente día. Ningún hombre logró escapar, salvo 400 muchachos que montaron en sus camellos y huyeron. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado, y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David recuperó todo. David persiguió y recuperó todo. Nuestro Dios es un Dios de recuperación. Él recupera almas perdidas, Él recupera las relaciones perdidas, Él recupera las esperanzas perdidas, Él recupera la propiedad perdida, la salud perdida. Y tal vez tú, que estás sentado aquí o me estás escuchando hoy,
experimentaste pérdida en tu vida, algo que tú valoras te fue robado por el mismísimo enemigo. ¿Sabes? Quiero compartirles varios pensamientos simples de la historia que pueden ayudarlos a buscar la recuperación. De hecho, voy a compartir 6 cosas en total, así que sabrán cuando ya esté terminando el sermón. Número 1. Tómate tiempo para llorar. Sentir dolor o angustia y expresarlo no está mal y es normal, especialmente si has experimentado una pérdida personal repentina. La familia de David fue de repente llevada en cautiverio. Tal vez tienes hijos que están en cautiverio espiritual hoy, lejos de Dios, en el campo del enemigo. Tal vez ellos tropezaron. O tal vez has experimentado una pérdida reciente de una posición que tenías. O alguna posesión de valor para ti. Ahora, por desgracia, ha sido la experiencia de algunas personas que sufren dicha pérdida. En lugar de ser consolados, terminan siendo reprendidos por sus hermanos y hermanas en el Señor. Escuchan cosas como, ¿dónde está tu fe? ¿Acaso crees que Dios murió o algo? ¿Crees que Dios se cayó del trono? Y saben, en realidad eso no ayuda porque casi niega el hecho de que somos seres emocionales. Y la pérdida nos afecta a nivel emocional, no hay forma de evitarlo. Incluso si tomas a alguien que perdió a un ser querido por muerte, tal vez un hijo, un cónyuge, un pariente, un amigo. Y, ¿saben? Algunas personas casi los hacen sentir culpables por su duelo. Amigo, el duelo es normal. Y sí, aquellos que mueren en el Señor ganan. El apóstol Pablo dice, vivir es para Cristo y morir es ganancia. Cuando estaba enfrentando la ejecución romana y dijo, ¿saben? Tengo un deseo de partir y estar con Cristo que es mucho mejor. Aquellos que conocen al Señor, que pasan de esta vida, ganan. Es mucho mejor para ellos. Sin embargo, hay una pérdida aguda de este lado. Aún hay el dolor de sentir su ausencia aquí. Y sí, no es lo mismo que el dolor que el mundo tiene, porque ellos no se reunirán con sus seres queridos en el mundo por venir. Pero amigo, nosotros sí. Pero aún existe tal cosa como un sufrimiento santo. Y está bien derramar lágrimas, está bien llorar, y algunas personas necesitan llorar. Eclesiastés dice, hay tiempo para llorar. Y hay algunos aquí que le deben a Dios algunas lágrimas. Han guardado las cosas y eso no es positivo para ustedes. Tómense tiempo para llorar. En segunda, no culpen a otros. Mientras David y todos los demás están sufriendo la pérdida de sus familias, todos los hombres vienen y echan la culpa a los pies de David y quieren apedrearlo. Tal vez estaban diciendo, oye, no deberíamos haber ido contra los amalecitas. ¿Por qué nos llevaste a hacer eso? Si no los hubiéramos estado persiguiendo, esto no habría pasado a nosotros, porque ellos son los que vencieron. O David, ¿por qué dejaste nuestra ciudad sin guardias? O tal vez, ¿por qué no estuviste en el campo tanto? Debimos haber vuelto antes de ahora. Es tu culpa. Y vamos a apedrearte. Amigo, no estés en ese grupo que siempre debe culpar a alguien más. No te hará sentir mejor y seguro no los hará sentir mejor. Y solo agrega tensión. Y sabes, echar culpas es uno de los primeros frutos corruptos del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, ¿qué fue lo primero que pasó? Dios vino y dijo a Adán, ¿comiste la fruta que te dije que no comieras? Bueno, la mujer que tú me diste, ella me dio la fruta y la comí. Es decir, no es mi culpa, es su culpa y es tu culpa por dármela a mí. Adán dijo, Eva. Ella dijo, la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Siempre es la culpa de alguien más. Saben, David pudo fácilmente culpar a Dios. Fue por el llamado de Dios en su vida. Fue porque estaba sirviendo a Dios que él era un fugitivo.
Fue porque él había honrado a Dios y perdonado la vida de Saúl, que estaba en el problema en el que estaba. David pudo haber sacudido el puño contra Dios y decir: ¿por qué? Sabes que intento servirte. No soy perfecto, pero estoy haciendo lo mejor que puedo, y dejas que todo esto pase. Servirte no vale la pena. Pero David no hizo eso nunca, no estaba en su vocabulario. Estaba hablando con un hombre en la iglesia un día. Él estaba pasando por un tiempo muy difícil. Su esposa y su hija estaban ambas en un hospital, luchando por sus vidas. Él pasaba de un cuarto, su esposa estaba al borde de la muerte, iba a otro cuarto con su hija. Y me dijo: pastor, uno de los doctores que atiende tanto a mi esposa como a mi hija fue a verme y notó que había una Biblia bajo mi brazo. Y me dijo: eso no está funcionando muy bien para usted ahora, ¿cierto? Al apuntar a mi Biblia. Él pudo haber gritado y culpado a Dios y dicho: ¿por qué? Pero en lugar de eso, reconoció que Dios no era la fuente de su problema. Amigo, vivimos en un mundo caído que no opera de acuerdo al plan de la creación original de Dios. El pecado ha arruinado las cosas. El diablo ha arruinado las cosas. Las elecciones egoístas de las personas a través de la historia y hasta el presente han complicado las cosas. Y Dios ha enviado una solución. Envió un rescatador, su Hijo, y comienza en los corazones de quienes lo reciben. La bondad de Dios y la rectitud de Dios comienza a funcionar hacia afuera, pero francamente, no está pasando aún a una escala global. Un día Dios va a hacer los cielos nuevos y una nueva tierra, y todo va a estar en orden de nuevo. Mientras tanto, Jesús dibujó una línea clara entre la fuente del bien y la fuente del mal, y necesitamos tener eso en mente. Juan 10:10. Dijo: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan más que en abundancia. Si roba, mata y destruye, no culpen a Dios por ello. Si trae vida abundante, denle a Él el crédito. Eso me lleva al tercer pensamiento. Fortalezcanse. David estaba angustiado. Sus hombres sufrían y hablaban de apedrearlo, y David se fortaleció en el Señor. Descubrirás que no puedes culpar al Señor y fortalecerte en el Señor al mismo tiempo. Está bien llorar, toma tiempo para llorar, pero luego, cuando termines de llorar, fortalécete. Haz lo que tengas que hacer para fortalecerte. Tal vez encuentres mucha fuerza en la adoración, entonces adora a Dios. Pasa tiempo en su palabra, si es lo que necesitas hacer. Ensaya y recuérdate las intervenciones de Dios en tu vida en el pasado, que personalmente estoy de acuerdo en que era lo que David hacía. Era un hábito de vida que él tenía, y creo que estaba recordando las promesas de Dios de llevarlo al trono, y recordaba cómo Dios había intervenido y lo había rescatado en el pasado. De hecho, David tenía un hábito específico que haríamos bien en adquirir. Siempre que estaba en un momento difícil, David comenzaba a hablar a su propia alma. Tengo un conocido, él estaba muy ocupado en un ministerio muy grande, y esto había sucedido hace años. Había ido a una cita con el médico y había descubierto una gran mancha en uno de sus pulmones. Hicieron algunas pruebas y descubrieron que era cancerígeno. ¿Saben qué hizo? Siempre lo admiré por esto. Él canceló todos los compromisos que tenía, borró todo de la pizarra y se encerró en un cuarto en su casa. Ni siquiera se comunicó con su familia. Estuvo en el cuarto tal vez unos 3 días. Sé que fueron al menos 2 días. Tomó una jarra de agua y su Biblia. Y lo único que hizo esos días fue leer los versos de sanidad y adorar a Dios. Adoraba a Dios, leía los versos, pensaba en ellos, los leía en voz alta y adoraba a Dios por un tiempo, y luego dormía un rato, se levantaba, leía los versos de nuevo. Hizo eso por varios días hasta que una nota de victoria llegó a su espíritu. Luego salió de ese cuarto y le dijo a su esposa: llama a los doctores, vamos a hacer otra cita. Lo hizo.
Le hicieron otros rayos X, un montón de exámenes y la mancha en su pulmón había desaparecido. Haz lo que sea necesario para fortalecerte en el Señor. Y llegamos al cuarto punto, y es buscar dirección. David preguntó al Señor y dijo: debo perseguir a las tropas, voy a alcanzarlas. La primera pregunta tenía que ver con dirección, la segunda tenía que ver con el tiempo. Debo perseguir a las tropas, voy a alcanzarlas, porque si no puedo alcanzarlas y regresan a su ciudad fortalecida, tal vez la persecución deba esperar y necesitamos emplear una estrategia diferente. Cuando buscamos a Dios por dirección, muchas veces el tiempo es casi tan importante, si no igual de importante, que la dirección. Necesitamos preguntarle a Dios no solo qué, también cuándo y cómo. Saben, mi padre ha tenido un hábito, hasta donde me acuerdo: no planta cosas en la casa si no puede comerlas. Puedes comer todo en su casa. Si caminas al patio, entras por los lados de la casa, todo lo que crece tiene fruto. Y tiene el árbol más impresionante de caqui que haya visto. Tiene estos enormes caquís ahí y se llena mucho de fruta cada año en todas las ramas que tienen que apoyarse o se rompen bajo el peso de la fruta. Y es delicioso, a menos que intentes comer caqui antes de que esté maduro. ¿Alguien aquí ha intentado comer caqui verde? Muy bien. Sí, puedo tener un testigo. Son tan astringentes que convierten tu boca en una lija. Y piensas, ¿cómo puede algo tan deleitable y tan delicioso ser tan horrendo si te lo comes antes? Y saben, hay algunas cosas en tu vida que incluso pueden estar en la esfera de la voluntad de Dios, pero si las tomamos antes, se vuelven amargas y decepcionantes. Hace muchos años estaba con unos amigos. Esto fue antes de que conociera a Janet. Y ellos salieron un día, yo estaba en su patio orando, lloré por 1 hora, tal vez 1 hora 15 minutos, orando en el Espíritu y caminando de un lado a otro, y luego me quedaba callado y escuchaba. Y hacia el final del tiempo de oración, el Espíritu Santo me habló y dijo: te llamé para ser pastor. Eso era nuevo para mí. Eso nunca había entrado a mi mente, ni una vez antes de eso. Ahora, sabía que había sido llamado al ministerio, sabía que podía estar involucrado en un ministerio de evangelio desde que fui salvado. Tenía este conocimiento interno, solo no sabía exactamente qué podía hacer. Y francamente nunca había estado en una iglesia saludable antes. Nunca había visto a un pastor al que quisiera imitar. Pero había visto varios maestros que viajaban y evangelistas que viajaban y me inspiraron grandemente. Pensé que eso es lo que haría. Sería un ministro que viaja, sería un evangelista que viaja. Así que convertirme en pastor era nuevo para mí. Gracias a Dios tuve suficiente sabiduría para no salir corriendo y empezar una iglesia. De hecho, fue 4 años después que comenzamos Cottonwood. Saben, si hubiera corrido a iniciar una iglesia en cuanto supe que había sido llamado a ser pastor, hubiera sido malo. Hubiera despellejado a todas las ovejas vivas y clavado sus pieles a la pared. Llámenlo enfermedad de joven si quieren, pero para mi vergüenza, en esos días yo tenía una respuesta para todo y tenía una respuesta para todos. Bueno, yo lo sabía todo. Y mi actitud básica era: dejen de quejarse y comiencen a hacer la palabra. Ahora, aún creo que la palabra de Dios es la respuesta para todas nuestras enfermedades y dificultades. Sin embargo, he crecido un poco en las áreas de la paciencia y la compasión. Y tal vez no lo sepan, pero deben estar muy, muy agradecidos de que así sea. Si hubiera comenzado en mal momento, hubiera sido un desastre. Moisés, Hechos capítulo 7, pueden leerlo, deseó en su corazón visitar a su hermano y a los hijos de Israel. Moisés sabía que era un libertador, sabía que iba a ser un juez. Él tenía el qué correcto, pero tenía el tiempo equivocado y fue un desastre. Mató a un egipcio, intentó enterrarlo en la arena y terminó siendo un renegado que tuvo que huir al desierto. Tenía mal el tiempo, no había esperado por el tiempo de Dios. Así que pregúntale a Dios,
y espera a que Dios responda, pero sé sensible cuando se trata del tiempo. Llegamos al quinto punto: continuar sirviendo a otros. Incluso en tu debilidad, Dios puede usarte para servir y pelear por otros. Ahora piensa en esto: David está tan cansado como ellos. Su pérdida fue igual de grande que la de ellos. Su dolor era tan grande como el de ellos. Y de hecho, sus problemas eran más grandes que los de ellos. David no solo había perdido a sus esposas, ahora estaban hablando de apedrearlo. Además de tener que lidiar con su propio cansancio y su propio dolor en el corazón, tiene que guiar a un montón de hombres que momentos atrás estaban llenos de homicidio y rebelión. Voy a hacer una declaración que necesitan recordar. Incluso cuando estás en un punto de debilidad y perplejidad personal, Dios te usará para ayudar a otros. Y sé que algunos aquí hoy están así. Tienes una máscara, tal vez otros alrededor no lo saben, pero tu mundo se está viniendo abajo. Y te digo algo: Dios te usará para ayudar a alguien más, incluso cuando estás absolutamente en lo más bajo, solo para mostrarte que Él está haciendo el trabajo, no tú. A los que son líderes, escuchen con cuidado. No esperen que la mayoría piense en sus necesidades. Si son líderes, la mayoría solo piensa en sus propias necesidades. No puedes enojarte con ellos por no considerar que tú puedas estar cansado y fatigado, o que tú puedas estar pasando por cosas también. David no se sintió resentido contra ellos. Él estaba dispuesto a andar la milla extra para ayudarlos. Saben, fue hace muchos años que un tonto programó mi itinerario y tuve que estar en Australia y en Europa la misma semana. Sí, no tengo a nadie a quien culpar. Así que tenía un ministerio muy arduo, estaba predicando mucho, volé de regreso, me bajé a un avión a tiempo para predicar el fin de semana aquí en Cottonwood, y creo que estábamos dando 7 conferencias en lugar de las 5 que damos ahora. Y el lunes en la mañana me subí a un avión y volé a Europa. Y tenía reuniones en diferentes países, en diferentes ciudades, todas las noches, y tenía 7 reuniones diferentes, muchos viajes en tren y avión, y estaba exhausto, ¿saben? De cruzar tantas zonas horarias para allá y para acá. No sabía si iba o venía, y me faltaban como 2 reuniones en Europa. Me dije a mí mismo cuando estaba en el púlpito: Bayless, no cierres los ojos. Sabía que si cerraba los ojos me quedaría dormido. Y en este edificio había muchas iglesias que estaban participando. Teníamos un lugar central que contratamos. El lugar estaba lleno y me sentía como zombie. Y honestamente no quería estar ahí. Pensaba: ojalá estas personas se fueran. Solo quiero volver a mi cama y dormir. Estaba tan cansado. Literalmente sentía la bancarrota de no tener nada bueno que dar, y me arrastré en el mensaje. Di una invitación fugaz y de pronto 84 personas saltaron al frente y le entregaron su corazón a Cristo. Y yo pensé: ¿qué sucede aquí? Y los pastores me dijeron: es la respuesta más grande a una invitación que hemos tenido en cualquiera de nuestras iglesias jamás. Y es como si Dios me susurrara: Bayless, soy yo quien está haciendo esto, no tú. Es algo bueno que recordar. Escuchen estas palabras del apóstol Pablo de 2 de Corintios 12:10. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Estás pasando por pruebas ahora, tal vez con tu salud, tus finanzas, en el trabajo, alguna otra área? Aún puede ser usado por Dios para cubrir las necesidades de otros, para fortalecer a otros, para animar a otros.
Es una lección importante que aprender, que Dios necesita ser el aire de tus velas. Él no solo trabaja cuando tú te sientes súper bien, amigo. Dios es Dios a pesar de lo que esté pasando en nuestras vidas. Muy bien, el pensamiento final, el punto número 6. Sea abierto a que la ayuda venga de fuentes inesperadas. Dios no cabe en la caja que tú diseñaste para Él. Dios usa pecadores y santos. Aquí en esta historia, creo que en el verso 11, encuentran al egipcio en el campo. Él había sido parte del comité del ataque que se llevó a sus familias y quemó la ciudad. Y terminó siendo la clave que los llevó a la victoria, muy, muy inesperado. Y un pensamiento, ¿saben? Algunos de los hombres de David, estoy seguro, habrían querido matar al egipcio. Tal vez pensaron, oye, Dios lo está juzgando por haber participado en la redada. Dios lo trajo a nuestras manos. Vamos a matarlo. Pero David mostró amabilidad. Romanos 12 dice, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale de beber. Algunos de los grandes antagonistas del Evangelio han sido ganados por amor y amabilidad. Y un pequeño consejo, a menos que estés forzado a comprometer tus convicciones o principios, no deberías quemar ningún puente que existe entre tú y otras personas. Deja esos puentes intactos, a menos, claro, que pudieran causar que comprometas tus convicciones. No deberías hacer eso. De otra manera, no querrás quemar puentes con otras personas. Nunca sabes a quién va a usar Dios cuando Él quiera usarlos, y si tú quemaste el puente, no podrán cruzarlo, ni tú tampoco. Mantén los puentes intactos, amigo. Amigo, espero que hayas obtenido algo de la transmisión. Y solo quiero animarte, atrévete a confiar en Dios. Él contesta oraciones, Él ve los corazones de los hombres y mujeres, Él sabe quién eres, no eres una persona sin rostro en la multitud para Él. Clama a Él hoy y descubrirás que está muy cercano y está muy interesado en las circunstancias de tu vida. Bendiciones, hasta la próxima.